Muy bien, recibimos con mucho agrado al miembro de la Fuerza del Pueblo, parte de la dirección política de esa organización, José del Castillo Sabiñón. Vamos a hablar con él, evidentemente, de política dominicana. Mientras tanto, saludos, gracias por venir. Un placer de verdad estar aquí con ustedes y compartir, sobre todo con quienes nos siguen en las mañanas. Sí, gracias, gracias. A la orden. Una pregunta obligada. José, ADN PLDista, entonces de repente es senador de Barahona, ministro, director, una persona muy allegada en su momento al licenciado Danilo Medina, presidente de la República posterior, entonces miembro del comité político, y nos sorprende un día que José del Castillo decidió abandonar esa posición que es privilegiada en el PLD, o era privilegiada, yo creo que ya no es tanto. Cada día menos. Sí. Mira, no te debe sorprender porque fue parte de un proceso que digamos que fue madurando, no fue una cosa de la noche a la mañana. De hecho, yo salgo del PLD en agosto del año pasado, me mantuve casi 6 meses fuera de la actividad política, política partidaria, ¿no? Y no es sino hasta febrero, 1 de febrero exactamente, que formalizo ya un paso hacia la Fuerza del Pueblo. Que he dicho en muchas ocasiones que no es un paso hasta cierto punto natural, sobre todo para los que no tenemos el conflicto que han protagonizado Danilo y Leonel, o las diferencias que existen entre ellos, y que hemos militado juntos durante muchos años. A mi salida del Partido de la Liberación Dominicana, quizás lo más natural era que yo pasara a un partido compuesto por ex compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, fundado bajo los mismos, la misma doctrina, digamos, que dio origen al Partido de la Liberación Dominicana, que es el bochismo, y digamos, donde hay muchas afinidades. Además, con el presidente Fernández y con Omar, el senador del distrito, nos unen, y con muchísimos otros dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo y otros no tan importantes, ¿verdad? Muchísimos lazos de afinidad. Con el presidente Fernández fue el primero que me designó en una posición pública, cuando fui designado viceministro de Industria y Comercio junto al ministro Manuel García Arévalo. Ahí me tocó compartir con Leonel temas relacionados, porque el ministro García Arévalo me dio mucha participación en su gestión, temas relacionados a la gestión de industria y comercio, es decir, la relación con mi padre, que él mismo atestiguó en el discurso que sostuvo el 1 de febrero, inició pues dando, digamos, las anécdotas de cómo esa relación se había desarrollado, una relación de admiración mutua, si se quiere. Todo esto es parte de un proceso que se fue dando luego de mi salida del PLD y que finalmente dio origen a esta decisión que no creo que haya sido tan sorprendente, ¿no? Sino que, como bien digo, pues fue un proceso de maduración. Primero mi salida del PLD se fue dando a raíz de una serie de desencuentros, la situación, yo fui de los promotores de la alianza, eso empezó quizás a generar un cisma con ciertos sectores de la cúpula del PLD que no estuvieron de acuerdo en ningún momento con la alianza, incluso la calificaron de una alianza rara. Luego fui de los que promoví un cambio en la dirección del partido, incluso renuncié de mi posición del comité político, coincidí con otros como Amarante, el caso de Domingo Contreras y otros compañeros que públicamente postulamos por un cambio en la dirección partidaria para que el PLD, digamos que viviera un proceso iniciara un proceso de reconexión con su base natural, ¿verdad? Nada de eso se entendió, se jugó un poco a lo que yo he llamado el gatopardismo, decir que las cosas van a cambiar para que nada, para que todo siga igual. Y finalmente en agosto mi salida se da en el marco de una notificación que me hace la Comisión de Ética y Disciplina. Me
notificaron un lunes para asistir el martes a un proceso sumario, porque de hora a hora, una especie, como dicen los abogados, en el marco del derecho hay un procedimiento en materia civil de referimiento que es de hora a hora, o sea que es urgente. De emergencia, sí. Entonces había que votarme de emergencia y yo, digamos que consensué con las autoridades del partido, pues proceder a una separación pacífica a través de una renuncia. Y así le ¿Y hicimos. qué hizo usted tan mal en ese momento? La como si hubiera acusación sido era una infragante? reunión con dirigentes de la Fuerza del Pueblo, específicamente con el senador del distrito, cosa que yo no niego. Esto, con Omar me unen lazos de amistad que se forjaron mucho más en el proceso electoral, porque mi esposa fue candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional y él fue el candidato de la alianza PLD Fuerza del Pueblo. Pero yo creo que fue una excusa más que todo, porque aquí todo el mundo se reúne con todo ¿Y el la mundo. reunión fue secreta o...? Bueno, Pero fue privada, no secreta, privada. Porque nada es secreto, todo se sabe, ¿verdad? Sí. Pero fue una reunión privada, no fue de carácter político, ni mucho menos. Y bueno, se dieron eso fue una excusa por los desencuentros que venían dándose y una serie de cosas. Y yo creo que también fue una reacción del momento. Y al final de cuentas ya quizá uno no se sentía tampoco bien por todos estos elementos que he venido explicando. Incluso yo atribuyo, hubo resistencia a producir acuerdos en Barahona, en ciertas plazas como el municipio cabecera, que la matemática electoral después me dio la razón, la suma del PLD y la Fuerza del Pueblo en 3 municipios que son los más importantes en términos de electorales, representan casi el 66% de la votación de la provincia, Villa Central, municipio cabecera Barahona y Vicente Noble. La suma de los votos de la Fuerza del Pueblo y el PLD hubiese dado el triunfo electoral. Y me hubiese permitido, no, en la municipal, pero Sí, me hubiese para la permitido municipal ya. competir en otras condiciones. Yo no te digo que garantizo que hubiese ganado, porque fueron unas elecciones difíciles para la oposición, en el marco de una ola, el PLD con una marca muy deteriorada. Yo me mantuve en mi organización, me repostulé por mi organización, creo que cumplí con la misión política que me fue encomendada de tratar de defender la plaza electoral, pero el PLD no me apoyó, al contrario, me parece que hubo un deseo de que yo perdiera. Entonces, todo esto, bueno, todo esto se ha ido sumando, digamos. a eso Por voy. eso digo, es un proceso de maduración. En la vida la decisión uno la toma bueno, pues hay gente que lo toma. Es una suma de agravios. Claro, entonces uno va provocando, porque al final este tipo de pasos son difíciles, ¿no? Implican una ruptura. Como tú dices, yo era una persona muy cercana a Danilo, cumplí roles importantes a nivel político que me permitieron desempeñar cargos de relevancia en las gestiones del presidente Medina. Fui senador postulado por el PLD, gané en un proceso, en una coyuntura muy difícil donde el PLD perdió las elecciones, pasó de 29 senadores a 3. Y todo esto, digamos, es parte del bagaje que a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza uno le pesa, ¿no? Sí, claro. José, habla de que este paso es natural, es decir, tu paso de PLD a Fuerza del Pueblo es natural, pero sin embargo cita unos hechos que tipifican algunos acontecimientos que te impactaron de manera muy No, lo natural es para tomar, la dirección hacia la cual yo... Para tomar esa decisión, pero hay quienes sostienen que el hecho de haber perdido la senaduría realmente fue el punto inicial de ese Bueno, yo te expliqué las que después condiciones. se Sí, materializa bueno, con este paso a Fuerza pero del no Pueblo. por perder, porque que yo gano en la Fuerza del Pueblo, trabajo. Es decir, lógico... Pero tú acabas de decir que el PLD no te apoyó en esa senaduría. Bueno, precisamente, o sea, digamos que no es por el hecho de haber perdido la senaduría, sino por las condiciones que dieron origen a ese desenlace y los desencuentros que se produjeron en el marco de una posición que yo asumí, que asumieron otros, pero en el caso mío fui bastante vehemente de promover la alianza y en el caso de la provincia de Barahona de
siendo yo la figura política de mayor relevancia de la provincia, del Partido de la Liberación Dominicana, y con el mayor conocimiento del territorio, porque he ejercido en Barahona. Incluso hay gente que son de Barahona, pero no han hecho tanta política como yo he hecho en el territorio. Yo relajaba incluso que yo conozco Barahona más que muchos barahoneros, porque la conozco en la totalidad del territorio y sus municipios y sus distintas idiosincrasias. El baronero de la costa, el del municipio, el de Cabral, el de Vicente Noble, incluso se comportan diferentes. Y se supone que uno debía tener una voz en construir todos estos procesos de alianza. En el caso del municipio de Cabecera, para que tú tengas una idea, el candidato del PLD obtuvo un 2% de la votación en las municipales, 700 votos. Yo creo que nunca el PLD, en su historia, incluso desde su fundación, había tenido un desempeño tan bajo en la provincia, en el municipio de Cabecera. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en el año 1990 ganó la alcaldía de Barahona, siendo una de las pocas del país que ganó el PLD. Es decir, era obvio que una alianza, a la candidata de la Fuerza del Pueblo le faltaron 300 votos para ganar. O sea que con los 700 del PLD sobraban 400. Es decir, era una cosa sí, elemental. Sí, entonces, bueno, ese escenario se presentó en varios puntos del país. Sí, pero que no tiene sentido. Es decir, es una cosa absurda y que y a contrapelo de lo que uno estaba promoviendo y recomendando. Es decir, y yo preguntaba al final, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Y cuál es la razón? Bueno, yo realmente tengo que colegir, nadie me dio esa respuesta de manera expresa, pero que digamos que ese recelo, ese afán de boicotear la alianza, claro, yo no digo que dentro de la Fuerza del Pueblo no hubo comportamientos también en ese sentido, en otras demarcaciones, incluso quizás en Barahona, porque había mucho recelo, muchas cosas con esta alianza, pero del lado del PLD, se supone que yo era la figura que debía garantizar que funcionara lo mejor posible esta alianza. Claro. Y no decisiones, digamos, al más alto nivel que no tenían un sentido político. Mire, en ese asiento que usted ocupa ahora, Melanio Paredes, esta misma semana, invitado nuestro, trajo a colación en 2 ocasiones, en un interesante conversatorio que sostuvimos los 3 con él, que el PLD no es un partido bisagra. Cuando él mencionó eso, usted me visitó en la memoria. ¿Te acordaste de mí? Sí, señor. Porque esa tesis, ese postulado, esa opinión, usted la ha sostenido. Hábleme de eso. Bueno, yo lo que estoy viendo es que el PLD se encamina a ser un partido bisagra del sistema electoral. ¿Por qué? Porque no, y precisamente ese comportamiento de las elecciones del año 2024 obedece a una lógica no de privilegiar el objetivo electoral, que es ganar el poder en los niveles que correspondan, ¿verdad? O poner a los candidatos del PLD y al PLD en condiciones de competir, sino utilizar la organización como una especie de moneda de negociación, o de carta de negociación, como tú lo quieras llamar. Y tú te das cuenta que el PLD está en esa línea, en esa vía. Incluso hasta el domingo pasado, quien se veía dentro del protagonismo, ¿no?, como líder, que lo es, del Partido de la Liberación Dominicana, opacando a los que sí tienen posibilidades electorales, era el presidente Medina, que está imposibilitado de aspirar a la presidencia de la República. Un comportamiento que lo exhibió en el 24. Sí, y hay un caso curioso. El espía de Diario Libre la semana pasada, bueno, después de creo que fue el martes 3 de febrero o el lunes 1 de febrero, 2 de febrero. Recuerdo que fue después de la actividad que hicimos de juramentación en la Fuerza del Pueblo. Danilo ese mismo día había asistido a una actividad en Santo Domingo Norte y el espía recoge el dato curioso de un joven que dice que va a trabajar, que es el que toma el discurso, ¿no?, por los juramentados, ¿no?, que va a trabajar para que Danilo fuera el próximo presidente de la República en el año 2028. Entonces,
ahí, digamos, el PLD, yo he dicho que se ha convertido, se ha caudillizado alrededor de la figura de Danilo. El caudillo no acepta ningún otro liderazgo que le pueda competir. Sin utilidad política. Sí, no, entonces, ¿cuál es la utilidad política? Bueno, el partido se convierte en una herramienta de negociación, en un escudo, en un elemento para yo preservar niveles de poder. Incluso ha trascendido la opinión pública, a lo mejor esto podría ser un chisme, pero que hay acuerdos incluso con fuerzas políticas que tradicionalmente han sido antagónicas al Partido de la Liberación Dominicana, preacuerdos. Y entonces uno se pregunta, bueno, y lo lógico no sería que la oposición empiece un proceso, por lo menos de distensión, ¿verdad? Porque sabemos que el momento es de fortalecer. Pero parece que ese escenario parece que no se presenta, porque la lucha que hay Parecería entre Fuerza del imposible, Pueblo incluso. y PLD, algunas veces uno entiende que es más antagónica que la que hay con el PRM. Y uno se pregunta, bueno, en un escenario de segunda vuelta que eventualmente se proceda, ¿sería conveniente ese nivel de enfrentamiento entre ambas organizaciones de oposición? A eso que es lo que yo creo que está jugando el PLD. Convencido de que no tiene posibilidades electorales. Llevaron un candidato. Bueno, ellos dicen que sí. Bueno, pero las encuestas están ahí. Mañana, en el PLD hay muchas... Mañana puede ser de otra cosa, pero el liderazgo de oposición... Aquí Melanio Paredes dio a conocer unas encuestas donde el PLD aparece bien valorado. Bueno, como partido quizá, pero ellos no se atreven a entrar en el elemento de figuras. ¿Por qué? Ahí que está el problema. Porque, claro, hay un argumento que se dice que el PLD no tiene candidato, que no es el escogido. Bueno, pero Omar Fernández es una de las figuras políticas en sentido general de todos los partidos, con mejor valoración. Incluso en algunas sale por encima de Leonel, aunque en otras Leonel sale por encima de él, pero en la última... Pero será Omar candidato presidencial. Él no es candidato. Él no es candidato. Entonces, el PLD que no tiene candidato definido, bueno, pero Omar no es candidato y tiene una valoración, o sea, atrae al electorado por las razones que fuera, porque por su perfil de figura fresca, nueva, un joven inteligente que ha tenido un buen manejo en su ejercicio como legislador. El PLD no cuenta con una figura así, ni Gonzalo, que se le atribuye, digamos, porque fue el candidato del año 2020, se le atribuye que pudiese ser la figura que, digamos, despierta alguna pasión en el PLD. Gonzalo aparece en las encuestas con un 14, un 15, como más, en la que más que hace de media, de la última que se publicó. ¿Y el que más tiene? Entonces, no, incluso no es que yo diga que el PLD es un partido bisagra, es que todos los elementos, incluso de valoración, lo colocan primero en un tercer lugar como fuerza política. Vamos tomando como referencia la última encuesta conocida, que es de Media publicada. No tiene una figura que tenga capacidad de competir. Las dos figuras que pudiesen competir son Leonel y Omar. Omar o Leonel en la fuerza del pueblo, según lo que dicen las encuestas. Con el candidato del PRM, que sería que la encuesta valora a Carolina y a David, obviamente. Entonces, en ambos casos, en el escenario de David, Leonel queda en un empate técnico, más o menos, 2 o 3 puntos por debajo. Pero Omar le gana a David. En el escenario de Carolina, Omar y Leonel le ganarían a Carolina. Entonces, y los PLDistas en un tercer lugar lejos, todos. Entonces, efectivamente, hoy en día la coyuntura lo que muestra es un partido que se encamina a convertirse en un partido bisagra, que pudiese jugar un rol en una eventual segunda vuelta. Yo creo que ese escenario es muy improbable. Me parece que la historia electoral ha demostrado que, salvo el proceso del año 1996, el electorado dominicano polariza su preferencia. La gente resuelve eso y quiere resolver en una primera vuelta. Es más, cosa que no estoy de acuerdo, es parte de cómo se ha deteriorado el sistema político. La gente no solo lo quiere resolver en primera vuelta, sino que le quiere dar mayoría en el Congreso al presidente para que gobierne tranquilo y no haya sobresaltos, cuando debería generar cierto equilibrio para que realmente funcione el sistema de
de división de poderes y haya un contrapeso, pero todavía no hay esa cultura y esa conciencia en gran parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, ya hay un polo que está prácticamente definido, porque es muy probable que el candidato sea Leonel, eventualmente pudiese ser Omar, pero me parece a mí que ¿Por qué eventualmente? Bueno, porque creo que eso se va a definir en función de las preferencias electorales. Y he visto que la figura de Leonel Fernández ha estado de manera constante en los últimos estudios de opinión, posicionándose a tal punto que ya hoy, cosa que no ocurría antes, tiene un empate técnico con el que parecería ser el candidato de la preferencia en el PRM, que es David Collado. Entonces, Leonel ha estado en un proceso de posicionamiento, de mejora de su posición electoral, que parecería que es una tendencia que se está dando. Mientras David y el PRM bajan, la Fuerza del Pueblo y Leonel suben. Y a qué yo le atribuyo esto, porque al final uno ve los números y no es la matemática electoral fría, sino cuál es la situación que está provocando esto. Y yo creo que tiene mucho que ver con el desempeño de la economía, el desempeño de la gestión pública. Para nadie es un secreto, incluso creo que para los del PRM, que el gobierno está en su peor momento. La valoración que tiene la población de la gestión no es la mejor en esta etapa, aunque le saca su comida aparte al presidente, y todavía lo valora positivamente, pero incluso él ha perdido. El presidente no va a ser candidato. Sí, no va a ser candidato, incluso él ha perdido simpatía o aprobación, digamos, más que simpatía, porque viene de registrar números por encima del 70% y anda por los 50 y tantos. Entonces, todo esto ha llevado a la gente a pensar en que necesita una figura de experiencia, con capacidad de Estado y que ha demostrado éxito en la parte de la gestión económica de la cosa pública y que tiene una obra de gobierno también en beneficio de la población, que es Leonel Fernández. A 2 años ya, ahorita en mayo, y ya son 2 años para las elecciones. Pedirle cierto raciocinio a los dirigentes políticos es como medio complicado. ¿A qué me refiero? Viendo todos estos escenarios, porque el escenario que ustedes conocen de posicionamiento lo conocen también en el PLD, ¿no parecería lo más lógico que fueran construyendo, aunque parezca distante, fueran construyendo una opción de Claro, pero eso es lo que yo te dije ahorita. Es decir, una opción lo lógico, para mí el modelo sería el de la concertación chilena, ¿verdad? Claro. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, nos repartimos una participación de cohabitación en el ejercicio de la cosa pública, nos ponemos de acuerdo en los cargos, en las candidaturas a senadores, alcaldes, apoyos mutuos, y luego con un compromiso de que haya un relevo que favorezca a las otras fuerzas políticas. Que ¿En el PLD no existe esa cabeza? No, al contrario. Lo que parecería que la jugada del liderazgo del PLD bloquear a la fuerza del pueblo, cosa que yo no entiendo, o sea, honestamente, no me parece racional. Ahora, la gente se está dando cuenta de eso. La gente del PLD también se está dando cuenta. Y los PLDistas también. Porque ¿qué quieren los PLDistas de la base, sobre todo, y la dirigencia media? Pero José, y mucho de la... desde el PLD se entiende lo contrario. Es decir, se entiende, por ejemplo, que las agresiones vienen de fuerza del pueblo. Precisamente porque le lleva gente. Que se llevan gente. Pero que la gente se va de manera natural. Bueno, pero ellos entienden que esto es... Por ejemplo, en tu caso, cuando se produjo tu renuncia, hay que recordar lo que anunció Danilo Medina. Danilo Medina anunció, nosotros no apoyamos alianza con nadie, hay que apoyarnos nosotros. Eso cuando se produce, y se estimó como una reacción precisamente a eso. Mi juramentación. Sí. Exactamente, eso se entendió como una reacción a eso. Bueno, también tú pudiese verlo. Yo quizá, si soy Danilo en ese momento, digo lo mismo, por lo menos públicamente. Ahora, lo que yo estuviera ya tratando de construir puentes de entendimiento, incluso empezar a hablar, ¿verdad? Porque ya el tiempo, digamos que electoral está llegando, y de definición de ciertas candidaturas a nivel... O sea, estuviera abierto a la posibilidad. Ahora, públicamente el PLD tiene que dar muestra de que
va a fortalecerse, de que va a elegir su candidato y que va a ganar las elecciones, porque ese es el juego, digamos, a nivel comunicacional, me refiero. O sea, yo no le critico eso a Danilo, que haya dicho eso. Ahora, lo que sí yo critico es que él cree eso. Muy probablemente él expresó ahí lo que real y efectivamente entiende debe ser el objetivo del PLD, que es pactar con cualquiera menos con la fuerza del pueblo. Entonces, en ese escenario, los ex compañeros o la gente, los PLDistas de la base, del medio, algunos también en la cúpula, han empezado a cuestionar si real y efectivamente se quiere colocar al PLD en posiciones de competir o si lo que se quiere es llevar al PLD a jugar el rol de partido bisagra o de negociación o de mantenerlo como una herramienta para, digamos, consolidar agendas personales, ¿verdad? Y muchos se cuestionan si continuar ahí tiene sentido desde el punto de vista político, cuando el objetivo de la gente es llegar al poder para desarrollar, en algunos casos, tramitar sus aspiraciones, y otros que ven también la política como un ejercicio clientelar para resolver elementos hasta primarios. Yo me refiero al militante de la base, ¿no? Sí. Entonces, por eso el PLD ha estado perdiendo, digamos, base de sustentación. Y cuando tú ves este tipo de juramentaciones, fíjate que en las juramentaciones del PLD se juramentan siempre 300 jóvenes. Pero nadie sabe quiénes son. O sea, sí, deben tener nombre y apellido. Son personas. Son personas, pero yo prefiero juramentar 10 dirigentes. Con nombres. Con nombre, con liderazgo probado. Como yo digo, gente que dirige gente. Que 300 jóvenes que simplemente van a sumar una membresía y que no van a hacer un trabajo político porque no son activistas, no son dirigentes, no tienen historia, no tienen nombre. Pero la pregunta mía, ¿cuáles son las figuras que el PLD ha juramentado? Yo creo que esta entrevista desnuda hasta cierto punto el nivel de antagonismo que hay entre PLD y Fuerza del Pueblo. Tenemos media hora hablando aquí aproximadamente. Por la pregunta de ustedes, pero podemos hablar de otra cosa. Y no ha habido un puente todavía. Sí, el tema fundamental ha sido... No, yo he dicho que debe haber un entendimiento, claro que sí. Ahora, mientras el entendimiento no está, es claro que ambas fuerzas van a querer crecer. Sí. Y van a crecer en virtud de donde emanen de manera natural los apoyos. ¿Y qué está sucediendo? No es que la fuerza del pueblo está en un proceso de zapa, es que la gente está llegando a la fuerza del pueblo de manera natural por una razón lógica. ¿Quién es que marca? ¿Cuáles son los liderazgos de oposición que marcan como que tienen posibilidad de ganar las elecciones? Están en la fuerza del pueblo. Entonces eso no va a parar, por más que queramos ser lo que sea. Y un partido en crecimiento y en fortalecimiento, como es la fuerza del pueblo, no va a rechazar a la gente que quiere venir. Esa naturalidad, esa naturalidad en la salida del PLD a la fuerza del pueblo, en el PLD no la ven así. Es como que es una labor que ustedes llevan a cabo. Es normal. De socavamiento. Ahora, ¿por qué la gente no se está yendo del PRM, los PLDistas, masivamente? Mire, usted habla... es un partido que está en el gobierno. Pero en el 20 se fue, o sea, para las elecciones del 24 se fueron y hubo un proceso de compra de alcaldes, de dirigentes, de gente que dirige gente, incluso desbaratando candidaturas ya armadas en el proceso electoral. Que afectó tanto a Fuerza del Pueblo como también al PLD. Claro, pero ¿qué te quiero decir con esto? El proceso que se está dando a la Fuerza del Pueblo es natural, es por gravedad, porque quedan, como yo he dicho, hay gente que no hay reuniones previas, porque en el caso suyo hubo una reunión previa con Omar Fernández. Varias reuniones, y con Leonel también me reuní. Ahora, ¿buscando qué? Después que salí del PLD, claro. Exacto, que yo soy un oportunista de la política, me han dicho. PLDistas que están dolidos, como es natural, eso yo lo entiendo. Bueno, después es como cuando tú peleas con tu familia. Se han celebrado 2 actos consecutivos en Barahona. Sí, se metieron allá, pero qué bueno, porque eso es parte del proceso de la dinámica política y ojalá el PLD logre fortalecerse un poco, porque en Barahona está muy debilitado. Hace falta para la democracia el ejercicio plural de la política. Ahora bien, el ejercicio de la fuerza del pueblo se da de manera natural, la gente llega, la gente se acerca a uno.
ya cada día que va a suceder hay más caminos de avenencia para que llegue gente del Usted es PLD una a la muestra. Fuerza del Pueblo, en el caso No, mío. no hay una, No, no no hay- hay- no hay una línea abierta en Fuerza ¿Qué del tú Pueblo. crees que va a pasar de manera natural? Sin que yo vaya, mira, yo no he vuelto a Barahona después del 1 de febrero siendo prudente, porque debo ser prudente. O por lo menos yo soy así. Los demás pueden ejercer la política de otra manera, pero yo trato de ser cauto ¿Cuál prudencia? y caballeroso. Esa es tu base política. Aunque me den mi galleta y me tiren mi huevo, yo no le hago caso a eso. Y el PLD desarrolló una ofensiva en Barahona y yo le dejé su espacio político, no pasé por ahí. Ahora la gente me está llamando que quiere reunirse conmigo. Usted ve Y no marzo soy yo que temprano. estoy detrás de Mire, ellos. a propósito, ha mencionado algo muy importante, que a Fuerza del Pueblo llegan figuras con nombres reconocidas. Cuando usted pasa a Fuerza del Pueblo, no solo usted, es su esposa, Charine Ovalle, Claro. tiene también relevancia en ese acto que ustedes No, prepararon para llegar al... Y conmigo ingresaron 8 miembros más del Comité Central, de lo que eran miembros del Comité Central del PLD, 23 presidentes de intermedio, que son direcciones medias del Partido de la Liberación Dominicana, Oh. que aglutinan cada uno por lo menos 15 comités de base. Cada comité de base está compuesto entre 15 y 25 personas, es decir, un regidor, el único regidor actual del PLD en la provincia de Barahona, en el municipio de Barahona. Un regidor de Canoa, un regidor del distrito municipal de Bauruco, también Se llevó la matrícula. dirigentes importantes de la dirección de la circunscripción 1, por la labor que hizo mi esposa en esta demarcación. Es decir, fue... La acción política de Charine, hay que deslindarla geográficamente Claro, a la suya. totalmente. Ella tiene Aquí su en la liderazgo capital. propio y incluso ella dirigió un movimiento que se llamó Decisión Juvenil con Danilo en el 16, que fue un movimiento de carácter nacional que tuvo un impacto importante en ese momento. Ella era joven, de ella sigue siendo joven. Pero era más Usted ha joven. entrado, Póngale un pito a eso. Estamos hablando para el 16, 10 años atrás. ha entrado en un problema. Era usted una ahora. mujer que entraba dentro del segmento juvenil, digamos. Ah, bueno, bien. Vamos a decirlo de esa manera. Mira cómo lo arregló. Y lideró lideró ese esfuerzo. Y los que nos conocen saben que ese es un matrimonio forjado en el PLD y en la política, porque yo la conocí a ella en el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, ella era militante, aunque es mucho más joven que yo, ella era militante del PLD cuando yo ingreso en el Congreso Rafael Caseacta, en el año 2005, en el Partido de la Liberación Dominicana. Interesante. Bueno, pero sería prudente también analizar al gobierno, es decir, Claro. porque como te decía ahorita tenemos media hora hablando de Fuerza del No, Pueblo. y porque PLD. ustedes me preguntan, yo Pero- no tengo una obsesión con el Vamos a hablar del ejercicio de gobierno, es decir, cómo usted entiende que este gobierno se ha desempeñado. Bueno, el principal problema es el desempeño económico. Yo creo que el pecado original del presidente Abinader es no haber tenido, digamos, no haber tomado las decisiones que debió tomar en el momento político que podía hacerlo. Y ahora le están pasando factura. Cuando el ministro de La Hacienda reforma, dice, por ejemplo. claro, el pacto fiscal. Debió pasarlo. Más que la reforma, el pacto fiscal, porque eso debió ser un proceso de concertación, de conversación con los sectores empresariales, con la ciudadanía, con los partidos políticos y parir lo más parecido a un acuerdo, porque cuando se habla de temas fiscales es difícil llegar a un entendimiento, porque los que tienen subsidio no quieren que se lo quiten y los que pagan impuestos no quieren que se lo suban. Entonces no es tan fácil y el gobierno necesita más dinero. Entonces por eso es que el ministro de Hacienda habla de que no hay espacio fiscal. Cuando el ministro dice que no hay espacio fiscal para hacer las inversiones, lo que dice es que no hay dinero, o sea, no hay recursos suficientes. Y evidentemente la manera en que se ha estructurado el presupuesto en los últimos años, incluso el del año 2026, es una réplica de ese modelo, dedica el 90% de los montos del gasto al gasto corriente, incluido evidentemente pago de deuda. Una buena proporción de ese gasto corriente va al pago de la deuda. Y apenas se deja cerca del 2.5% del PIB para lo que es gasto de capital. La inversión de capital
más baja de los últimos 60, 70 años. Balaguer, para que ustedes tengan una idea, invertía alrededor del 6% del PIB con recursos propios. Pocas veces vimos a Balaguer financiándose. Leonel, cerca del 5%. Eran chelitos, ¿verdad? Danilo, no, como proporción del PIB. Proporción. La economía era más pequeña, pero igual, es un tema por eso lo pongo a nivel de proporción del PIB. Sí. Y el caso de Danilo, cerca del 4% del PIB fue la inversión durante su gestión de gobierno. Entonces eso, primero ha frenado la acción pública en construcción de obras. Creo que no le ha permitido hacer una obra tangible al presidente Abinader, por eso digamos que su discurso tiene mucha base en la parte institucional, con el tema del Ministerio Público Independiente, pero esa bandera se ha caído con los escándalos de corrupción que han afectado a la gestión gubernamental, sobre todo el escándalo más que el Ministerio Público ha dicho que es el caso de corrupción más importante en la persecución penal, en la historia de la persecución penal dominicana, que es el tema de Senasa, que además ha tocado una fibra sensible de la gente, porque es un tema que afecta a la salud, y la salud de los más pobres, un esquema subsidiado, en base a un esquema subsidiado que se montó ese entramado. Entonces, todo esto ha llevado primero a un bajo crecimiento, que ya era una conquista económica, el crecer alrededor de un 5% por lo menos. Cuando la economía dominicana no crece en función de lo que está acostumbrada, entonces se siente menos empleo disponible, menos disponibilidad de recursos, o sea, menos inversiones. Todo esto, evidentemente, hay un sentimiento de que la economía talenta y es porque talenta. Crecimos apenas un 2.1%. El gobierno representa cerca del 15% del Aunque PIB. Andy habla de 1.8, sí. Sí, pero bueno, entre 1.8 y 2.1 prácticamente estamos dentro del margen. Bueno, pero en una fracción del PIB es mucho. El tema eléctrico ha drenado la finanza pública al punto de que el año 2025 dedicamos el monto más alto en la historia en el subsidio, que fueron 1.800 millones de dólares. Las pérdidas se han incrementado de 29% que se recibieron, 28%. A 38.8%, y si a esto usted le suma lo que no se cobra, llega alrededor de un 45% de las pérdidas financieras de las 3 empresas distribuidoras, y vemos, porque no es casual, que se den 2 blackouts en menos de 3 meses. Está bien que haya un blackout, porque los blackouts son parte del sistema, hay avería, hay falla, pero el último se produjo en el año 2015. Entonces, cuando tú ves que con un interregno de 3 meses, hay 2 eventos que no deben producirse con esa frecuencia, evidentemente que o hay un problema de incapacidad técnica o hay un problema de falta de inversión en las líneas de transmisión, en las redes, en los sistemas de backup. Y al parecer, como es lógico, si tú estás dedicando 1.800 millones a subsidiar la deficiencia, no vas a tener dinero para invertir. Entonces, todo esto yo creo que de alguna manera le está haciendo agua a la gestión del gobierno. La gente está sintiendo, además, con altos niveles de inflación, que la inflación estuvo en el rango máximo de la meta, que fue 4.8. La inflación en el segmento alimentos y bebidas fue casi 9%. Y eso es lo que afecta a los más pobres, porque los quintiles más bajos de la economía, ustedes que manejan el periodismo económico, son los que gastan alrededor del 80% de su presupuesto en comida y bebida. Entonces, hay una situación muy complicada para el gobierno que yo creo que le va a ser difícil solventar en estos últimos 2 años, porque yo te pregunto, ¿y va a haber un pacto fiscal en los últimos 2 años de esta gestión de gobierno? Parece que no. Es un ambiente electoral mucho que no. Parece que el capital político ya también no está para eso. Pero este año se espera que haya un mejor comportamiento. Sí. Que 2025, el año cualquiera pasado, sería mejor que el 2025. Acuérdate que siempre enero empezamos con una meta de crecimiento de 4.5%, trimestralmente la vamos ajustando hasta que terminamos el crecimiento que ya está por 3%. ¿Y usted qué opina? La reestimación de crecimiento va por 3.8%. Yo creo que vamos a crecer alrededor. ¿Ya se está reestimando? Sí, claro. ¿Y bajó ya? A 3.8%. Bueno, hay gente más optimista en el gobierno que están hablando hasta de un 4%.
creo el que, crecimiento mira, podría llegar a un 4%. los organismos Ahora, internacionales, el Banco Central y los economistas del gobierno tienen que ser optimistas, porque eso es lo que tienen que tratar de inyectarle a la población. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los agentes económicos no son optimistas, o sea, no hay una sintonía entre ese optimismo oficial y que viene del Banco Central y de los organismos internacionales. Pero con evidencia, ahí está lo de las tasas de interés. Una Bueno, publicación pero que la muy tasa de amplia interés, sí, eso claro. influye mucho. Sí, Pero pero han bajado muy poco realmente. hay detalles que muy llaman la poco. atención, por ejemplo, con el desempeño económico. Lo que dicen las estadísticas del gobierno, por ejemplo, que todos los factores que inyectan dólares en la economía dominicana tuvieron buen comportamiento durante el 2025. Todos. Por eso, Lo que dice el gobierno, remesa, inversión extranjera, exportaciones. dice un primo mío, sí. amigo tuyo, Eso Luis va. Manuel Piantini Muni, Sí. que fue vicegobernador del Banco Central. Eso es balanza de pago. Y es Sí, un yo economista yo lo tuve aquí en una entrevista. muy crítico, Sí. porque le da duro a Bueno. ciertos sectores. Dice él que es un cuento chino, el decir que por un impacto externo hay un tema que afecta el crecimiento de la economía, precisamente por todo lo que tú estás diciendo. Todos los factores externos de la economía están en su mejor momento. Pero eso es balanza de pago. José. Sí, pero cuando tú estás recibiendo 5 Sí, mil pero millones de dólares de alguna manera inversión, eso tiene que tú impactar. cubres la balanza de pago, es decir, el déficit comercial queda cubierto con la inversión y tú tienes un equilibrio de balanza de pago, tú tienes los mayores crecimientos de exportación, claro, en gran medida por el incremento del precio del oro, que ya Sí, está representando el 50% de nuestras exportaciones tradicionales. Es otro empuje importante. Zona franca creciendo y las exportaciones de zona franca creciendo también, a pesar de los aranceles. Pues cuando tú le pones los mismos aranceles a todo el mundo, entonces ya no hay un elemento de competencia, sino que hay un nivel, Claro. está nivelado. Y como quiera la República Dominicana es competitivo por el tema de costo de producción de la economía dominicana. Cuando tú tienes las remesas, más de 12 mil millones de dólares que la economía está recibiendo, y tú estás sustentando el consumo de dólares de la economía, entonces ¿cuál es el problema externo que te está afectando? Bueno, que la Reserva Federal mantiene todavía unas tasas relativamente alta y eso no te permite quizá mucha maniobrabilidad desde el punto de vista, pero si nosotros bajamos las tasas, también vamos a tener un problema con la inflación. Y el problema del gobierno no es necesariamente solo dinamización económica, es un problema estructural del sistema de recaudo de los impuestos y de gasto. Y al final es cuáles son las herramientas que tú tienes para estructurar un presupuesto que sirva de estímulo a la economía, que eso es lo que no ha podido hacer el gobierno dominicano por los problemas que tiene. Mire, con usted el tiempo se nos fue rápido. Nos quedan muchos temas, verdaderamente nos quedan muchos temas. Yo te dije como el caso de Jimmy Durán. Sí, sí. No, pero Te lo advertí. con usted hay mucha interacción, Claro, bastante claro. interacción. Usted sintetiza Muy y es dinámica, interesante. Ojalá no lejano en el tiempo podamos recibirlo. Con de nuevo, de muchísimo verdad que gusto, sí. cuando ustedes quieran, Muy bien. claro que sí. Se cerró bueno, a un político joven no puede que cerrarle expectativas electorales, pero la senaduría de Barahona se cerró. Próximo senador. Yo te diría que la puerta tiene una endijita Ahí, abierta, pero está casi cerrada. Un Porque hoyito. eso no es fácil ser senador. Pero José, por último, fuiste ministro de Industria y Comercio y entonces resulta que la gasolina, los precios de la gasolina Sí. no se ajustan desde la pandemia, es decir, Lo están permanentemente subsidiando. Le han dedicado más de 100 mil Y- millones de subsidios Pero en el resulta periodo, el en los petróleo 5 está años. a $60 el barril. a buen precio. O sea, a mí me tocó petróleo por encima de los $100 y cuando fui viceministro hubo una crisis con el tema de las plantas de Japón. Que, cuando era ministro, por eso fue en el 2013. A $60 todavía se justifica mantener el precio, por ejemplo, de la premium por encima de los 300 pesos del galón. Mira, yo estoy seguro, yo fui gestor de ese mecanismo, o sea, me tocó. Estoy totalmente seguro de que si el ministerio tuviera condiciones de disminuir los precios, lo hiciera. Ahora hay una dependencia fiscal. El principal peso que tiene el tema de los precios de los combustibles es que casi el 50% en la gasolina, por ejemplo, es impuesto. Y el gobierno depende de esos recursos en gran medida. Ahora bien, también te digo que en muchas ocasiones el gobierno ha subsidiado y a este gobierno le ha dedicado casi 100 mil millones a subsidiar el precio de los combustibles porque los ha mantenido invariables, no importa la situación. Entonces es probable que el gobierno haya acumulado deudas
que también en momentos en que pueda generar alguna baja, pues aprovecha para compensarlas. Bueno, el mecanismo que siempre se ha hecho. Sí, así Bien. es. Señores, gracias por la atención dispensada a este interesante conversatorio con José del Castillo Sabiñón, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Hacemos pausa.